¿Qué tal amigos? Buenas noches. Estamos a punto de comenzar nuestro especial del mes, la Inquisición en el Perú. Especial del mes de octubre. Estamos un poco retrasados, pero este tema lo estamos haciendo en dos partes. En la primera parte ya hablamos acerca de los orígenes, los verdaderos orígenes de la Inquisición, para que ya no haya confusión. También cuántos tipos de Inquisición existió y ahora hemos visto también la forma como estuvo organizado el Tribunal del Santo Oficio. También hemos hecho algunos temas y apreciaciones conceptuales en la primera parte. En esta segunda y última parte vamos a hablar un poco de lo que es la Inquisición y su desarrollo en el Perú, en el virreinato peruano. Y para esto vamos a ver sobre todo varios casos que fueron vistos en la Inquisición. Lo importante no es tanto ver cómo funcionaba y cómo era todo este proceso del Tribunal de Santo Oficio, sino ver su aplicación práctica, o sea, cómo se desarrolló realmente esta institución en la época virreinal. Para eso vamos a ver que ya establecido el Tribunal de Inquisición en Perú, en esta segunda parte vamos a ver su desarrollo hasta 1820, que fue abolido. Es importante tener presente que el Tribunal de Lima tuvo una jurisdicción en un territorio que iba más allá de las actuales fronteras nacionales del Perú. Y ya hemos visto que tenía un gran territorio que administrar. Por eso que es frecuente ver muchos casos de acusados que venían a Lima procedentes de muchos lugares de América del Sur. Eso es importante. Eso lo vamos a ver en los procesos. Y lo primero para comenzar es quitarnos un poco de la cabeza esa idea de que la Inquisición solamente veía temas relacionados con la religión católica y la defensa de la fe. Eso se relaciona mucho con el papel que tuvo el Tribunal Romano de Santo Oficio, fundado en el siglo XVI, ante el tema de las herejías, ¿no? Ante el tema de las nuevas iglesias protestantes que estaban surgiendo. En el Perú, la Inquisición tuvo varias funciones que son menos conocidas, como el control de la vida moral de la población o la censura de las publicaciones y libros. Por eso que hay que verlo en su verdadera dimensión, más allá del mito que se ha creado. Lo que sucede, sobre todo en este aspecto, es que alrededor del tema de Inquisición se ha construido una leyenda negra, promovida sobre todo por los países protestantes en su campaña contra las instituciones de la Iglesia Católica que se dio con mucha fuerza a partir del siglo XVI. Ese tema lo vamos a ver al final de esta exposición. Ahora vamos a ver un poco cómo se desarrolló el Tribunal del Santo Oficio en el Perú, en su sede de Lima. Cuando llegó el Tribunal de la Santa Inquisición, como habíamos visto, la función del inquisidor estaba en manos de los obispos. José Toribio Medina, historiador chileno, señala que la llegada del Tribunal al Perú no fue visto con buenos ojos por el arzobispo Loaiza. Incluso se llegó a decir que el arzobispo se había otorgado el título de inquisidor general antes de la llegada del inquisidor Cerezuela. Esta actitud del arzobispo que fue contraria al inquisidor Cerezuela, le hizo redactar un informe al rey sobre la conducta de la autoridad local, es decir, le mandó una carta al rey diciéndole la forma como el obispo de Lima, el arzobispo de Lima estaba obstruyendo al nuevo tribunal de la Inquisición. Algunos inquisidores y comisarios de Inquisición se quejaron en sus informes que los obispos obstruían su trabajo constantemente, algunos desobedecían órdenes e incluso algunos inquisidores y comisarios de la Inquisición, que eran los encargados de enviar a los procesados a Lima, fueron encarcelados por las autoridades locales del gobierno virreinal. Algunas autoridades eclesiásticas y seculares decidieron entonces tomar algunas atribuciones de los inquisidores y no siempre asistieron a los autos de fe en rebeldía. Y si lo hacían, ponían sus condiciones y requisitos mediante los cuales trataban de ellos demostrar que tenían privilegios, ¿no? Es una cuestión de lucha entre el poder secular y el poder del Santo Oficio. Es decir, era una cuestión de representaciones. Los inquisidores fueron escogidos entre los magistrados y doctores en leyes. Según la estadística de los inquisidores de Lima, solo dos tenían el grado de bachiller, habían 14 licenciados y 26 tenían el grado de doctor, es decir, el grado más alto a nivel académico. Muchos de ellos incluso habían ejercido el mismo cargo en España y en otros reinos
de América, en otros virreinatos de América, mejor dicho. Y esto es importante porque los procesos, cuando acontecía un proceso de acusación frente a las autoridades de Inquisición, no siempre eran inmediatas. Esta es otra cosa que debemos tener en cuenta. A veces tomaba un tiempo activar una denuncia, que se basaba en indicios y sospechas sobre una persona. Los acusadores enviaban por escrito o de manera oral su acusación, la cual era recibida por el fiscal y analizada por los jueces para decidir si debía ser llamado al tribunal. Se cercioraba bien que la acusación no fuera hecha por sus enemigos o enemigos de estas personas, por lo cual estaban prohibidos de declarar, o podríamos decir que no valía la declaración de todo aquel que fuera un enemigo conocido de la persona denunciada, tampoco los que estaban excomulgados, los judíos, los que habían sido reos y castigados anteriormente por la Inquisición también tampoco podían dar un testimonio o una acusación. Siempre se ponía su palabra en entredicho. Los procesos podían durar algunos días o incluso años. Por ejemplo, comentamos el proceso de Manuel Enríquez, quien finalmente fue condenado a la hoguera, y este proceso llegó a durar 30 años, 3 décadas. Es increíble. Y mientras que otros procesos contra acusados de judaizantes eran mucho más rápidos, pues se necesitó en algunos casos desocupar las celdas, pues era costoso mantener a los reos. Además había muchos riesgos de que el proceso comenzara a viciarse, el proceso de juzgamiento. Y así, es decir, no hay una duración aproximada del proceso. El proceso puede durar días o puede durar años, de acuerdo a cuestiones políticas también que influyen en estos procesos, porque se procesaban a personas que podían ser de pueblo o personas muy importantes, gobernadores, incluso hasta virreyes, como lo vamos a ver. Entonces, sobre los procesos de Inquisición de Lima tenemos poca información, pues los archivos del Santo Oficio fueron destruidos y saqueados en 1813. Esto es algo que menciona el historiador mexicano. Poca información de los procesos. Lo que conocemos es lo que los acusados, eh, es lo que los acusados que se conocieron sus nombres a través de algunos documentos que fueron enviados fuera del Perú y se salvaron de la destrucción, es lo que tenemos. El proceso de acusación entonces era bastante complejo y no era como los tiempos de ahora, pues era un juicio en el cual había mucha desventaja para el acusado. Por ejemplo, el acusado no podía elegir a sus defensores, tampoco podía contrastar su versión con los que lo acusaban, no podía conocer a quienes lo acusaban, quiénes eran los testigos que lo estaban denunciando. El tribunal le preguntaba al acusado, antes de juzgarlo, si conocía la razón de su detención y le daba la oportunidad de confesar. Si no lo hacía, era válido emplear la tortura para conseguir que diera su declaración. Y es aquí donde ocurre el tema de la tortura. La tortura se empezó a aplicar después de la muerte del inquisidor San Pedro de Verona, que lo vimos en la, en la sesión anterior, que él fue el mártir del Santo Oficio. Él fue asesinado en Lombardía en 1252 y la bula del Papa Paulo II decía que los tormentos a los que debía ser sometido un acusado eran entonces, no podían durar más de 1 hora porque era pues además una especie de abuso. Sin embargo, se aplicaba la tortura con engaños. Alguna vez engañaban a los reos que no conocían esa norma, haciéndole creer que lo iban a torturar por días, por semanas, por décadas. Entonces ellos terminaban confesando. Era un sistema que forzaba la confesión. Para lograr entonces, CODEC, perdón, de México, de la capital federal, y tenemos de nuestro Museo de la Inquisición aquí en Lima. Y justamente estas eran las famosas torturas a las que se eran sometidos los acusados para obtener su verdad.
podríamos ver ahí, por ejemplo, que se les colocaba grasa y se les colocaba en un cepo para acercarles el fuego para que se vayan quemando y vayan sintiendo dolor y entumecimiento, incluso daño en las terminaciones nerviosas. Tenemos también el castigo del agua, por el cual se le echa agua para hacerle dar esa sensación de ahogamiento al acusado y hacer que confiese. Tenemos después el otro que aquí lo pueden observar que el hombre está colgando desde el techo por una polea que es una garrucha. Con ese tormento también se lograba dislocar el hombro y se le producía un gran dolor y se le colocaba un peso en las piernas para que pudiera hablar y confesar. Estos eran los métodos de tortura que ellos empleaban. En los museos se ha hecho la reconstrucción de estos métodos de tortura. Algunas máquinas son reconstruidas, otras son atribuidas a uso real, como la que vemos al lado derecho, que está en el Museo de la Inquisición en Cartagena de Indias. Y al costado izquierdo, a mi izquierda, está pues el que se encuentra aquí en Lima, que es una especie de máquina con la cual se le daba las vueltas, ¿no? En esa época se decía darle vuelta, era jalar artefacto que tironeaba los miembros y extremidades superiores e inferiores de los acusados, causándoles dolor y sufrimiento. Pero nada de derramamiento de sangre y solamente podía durar una hora. Algunos resistían gran tortura sin confesar, sin doblegarse, y bueno, los dejaban ir libres o los dejaban en la prisión hasta que acumularan más pruebas. Y justamente cuando hablamos de la prisión, el detenido permanecía en estas cárceles de la Inquisición hasta acumular suficientes pruebas para su proceso. En caso contrario, era liberado, pero no era declarado inocente. Algunos acusados murieron en prisión esperando su veredicto. Muchos intentaron suicidarse o trataron de comunicarse. Esto lo hemos visto en los anales de la Inquisición que escriben los autores como Ricardo Palma o como José Toribio Polo. Por ejemplo, algunos trataron de suicidarse o trataron de comunicarse con el exterior para favorecer su liberación. Los que fallecían y eran declarados inocentes eran honrados con una estatua efímera a la que le leían su declaración de inocencia. O sea, ya digamos que su culpa era digamos, su inocencia era demostrada después de su muerte. Pero en el caso de que ellos fallecieran, y si eran encontrados culpables, el fallecido era desenterrado y sus huesos eran quemados en la hoguera. Entonces no se salvaba de fuego por el hecho de haber muerto en prisión. Según Toribio Medina, la Inquisición vio 3.000 causas. El 22.9% por pecados de la carne, es decir, lo que vamos a ver ahorita, los delitos, la bigamia, la fornicación. El 22% por delitos de fe como el judaísmo, el luteranismo y el islamismo, y el 21.2 expresiones por expresiones malsonantes, las herejías, las blasfemias. También había un 16% por supersticiones como la hechicería, la brujería, la quiromancia, los sortilegios, y en una buena parte, 11.7% por solicitación amorosa de los clérigos. Es decir, cuando los clérigos en la confesión o en el ejercicio de sus sacramentos hacían propuestas o tocamientos indebidos, indecorosas o tocamientos indebidos a las mujeres que estaban confesándose. Aquí vemos algunas imágenes extraídas de Flickr de lo que es la reconstrucción de estas cárceles que tuvo la Inquisición de Lima, donde se puede ver la reconstrucción de cómo estaban ahí los reos esperando su proceso. Y esto es importante porque vamos a ver que ellos llevaban esta túnica que era el San Benito, que era de color amarillento y tenía estos símbolos que representaban, por ejemplo, por qué habían sido acusados o qué pena tenían que atravesar. A veces llevaban estas llamas de fuegos y demonios porque ellos iban a ser quemados en una hoguera. Llevaban el aspa que significaba que estaban siendo penitenciados.
Esto lo vamos a ver también sobre todo en estos grabados europeos y este grabado del costado en color más o menos gris, se ve una representación de algunos penitentes acusados por la Inquisición aquí en Lima. Y luego se realizaban los famosos autos de fe. Vamos a ver esto de las estadísticas que fueron recogidas por otros historiadores como Manuel Mendiburo en el siglo XIX, quien dice que el Tribunal de la Inquisición sentenció a 371 personas, de las cuales 17 fueron mujeres. Manuel Atanasio Fuente, también otro historiador, o mejor dicho, otro importante historiógrafo del siglo XIX, afirma que desde 1570 hubo 20 autos de fe públicos y 9 privados, en donde quemaron a 59 personas y 9 fueron quemados en sus huesos, es decir, fueron quemados después de muertos. Estos son los famosos autos de fe. Aquí vemos una representación de un auto de fe en un cuadro que existe en el Museo Nacional de Prado, en Madrid, España, que nos muestra claramente cómo se hacían los autos de fe. En un momento vamos a explicar un poco más de esto. Lo que quiero que vean un poco es cómo se distribuían los tablados para que pudieran ir las autoridades y poder presenciar estas ceremonias. Iban prácticamente todas las autoridades virreinales o reales, y iban también los que iban a ser ejecutados en el caso que hubiera una pena de quema por hoguera. Otras estadísticas que hemos visto entonces en el siglo XIX, hay una del viajero alemán Ernest Middendorf que señala que la Inquisición limeña realizó esos 20 actos públicos y de estos 20 actos, 9 fueron privados y en ellos murieron 59 en hoguera, 18 fueron quemados en estatua o en efigie, 9 condenados al fuego, es decir, fueron quemados. En total, 458 condenados a flagelación, a recibir azotes, también la pena de la picota y la excomunión y la pérdida de sus bienes, que era lo más común, ¿no? La mayoría, por no decir todos, perdían sus bienes una vez que eran castigados, se les quitaba parte de sus bienes o todos sus bienes. Las cifras que vemos publicadas por el historiador Fernando Ayón y forman parte de información oficial del Museo de Inquisición y del Congreso son las siguientes. Vamos a ver esto en un momento. La distribución de los procesados por la raza a la que pertenecían o en los grupos raciales, en este caso los españoles, eran en su mayoría los que eran más procesados por la Inquisición. Eso también lo podemos ver en los libros de los procesos. De estos 498 que consigna Young en su libro, solamente 86 son extranjeros y 21 son mestizos, negros y mulatos, es decir, son las minorías, mientras que los españoles son la mayoría de los procesados por la Inquisición. En el caso de los tribunales de Lima, la mayoría de los procesados eran hombres, como pueden ustedes ver, el 87% eran hombres. En cuanto al proceso, los delitos contra la fe eran uno de los que eran los comunes, 13%, expresiones malsonantes, delitos sexuales, delitos contra el santo oficio, supersticiones y otros delitos. También vemos que en esta tipología de las causas que se publica en la web del Museo del Congreso del Perú, en el Museo de Inquisición, vemos también que la mayoría de los acusados o encausados fueron por judaísmo, es decir, por ser judíos y practicar el judaísmo. Y solo algunos luteranos, y el resto vemos también una gran cantidad de bígamos. Así que no todo es por un tema religioso. Hay muchos temas que tienen que ver con la vida moral. ¿Y cuántos fueron quemados en la hoguera? Según la estadística que se publica también oficial, son 32 personas, de la cual la mayoría fueron quemados por ser judaizantes, es decir, por practicar el judaísmo, por ser judíos. Protestantes 6, por proposiciones 2 y un alumbrado. De todos estos, solamente hay una mujer que es Ana de Castro, María Francisca Ana de Castro, que fue la última también ejecutada en la hoguera por la Inquisición en 1736.
Un poco nos ubicamos en este mapita que he preparado para ver algunos de los lugares donde se desarrollaban las tareas de la Inquisición. Aquí podemos ver, por ejemplo, la Plaza Mayor, lugar donde se realizaban los actos de fe públicos, o muchos de ellos. Sin embargo, no era el único, porque los actos de fe públicos se realizaban ahí, pero los privados se hacían en la capilla de la Inquisición, en la capilla de San Juan Mártir, ¿no? Sí, sí. De la capilla de la Inquisición se hacían también autos privados, autos de fe privados. Y en Santo Domingo también se informa en algunos procesos que se hicieron ahí algunos autos de fe en la iglesia de Santo Domingo. Otro lugar importante para la Inquisición fue el quemadero de Hacho, donde se realizaron gran parte de las hogueras donde fueron quemados los acusados por herejía y acusados por el Tribunal de la Inquisición. Y el otro lugar donde fueron quemados personas fue Otero. Aquí fue quemada Ana Sánchez. Ahí fue quemada en esta pequeña plazuela de Otero que se encuentra detrás de lo que es el Paseo de Aguas o la Navona. Y tenemos también el Pedregal, que se ubica a un lado de lo que es la Alameda de los Descalzos, camino de Amancaes. En este lugar fueron quemados, en el gran proceso contra los judíos, fueron quemados varios de ellos. Estos son los principales lugares donde se desarrolla la acción de la Inquisición. Entonces vamos a ver a continuación los delitos y algunos casos para que quede mejor esto claro, porque si les voy a hablar acerca de la legislación y con las penas y cuáles son los delitos y penas, pues no vamos a hablar de la verdad, vamos a hablar de la normativa. Yo no vengo a hablarles aquí de la normativa, sino de los procesos que se dieron en la vida real, lo que ocurrió realmente, no lo que dicen los libros de legislación. Los abogados podrían ver mejor este tema de la legislación, pero los historiadores nos interesan más que la legislación, lo que ocurrió, los procesos y cómo se desarrolló la vida de este tribunal. Es importante resaltar que no todos fueron castigados en la hoguera, como ustedes han visto, así que los que fueron castigados en la hoguera fueron mínimos, muy pocos. La mayoría recibió castigos como el destierro, la prisión en la isla de Valdivia, en lo que es actualmente Chile. Algunos fueron enviados como esclavos en las galeras para remar. Otros eran encerrados en los conventos, en algunos casos, para que cambien su vida licenciosa o libertina. Otros recibían penas más leves como ser azotados o llevar el famoso San Benito. El San Benito que alguna vez les recordaría pues que ellos fueron castigados por apartarse de la iglesia. Hemos visto aquí el San Benito, aquí está, y bueno, sobre los San Benitos hay es una túnica que servía para los acusados y penitenciados. El San Benito de los penitenciados llevaba un aspa o cruz roja, como pueden ustedes ver, es la cruz de San Andrés. Y los condenados a la hoguera llevaban este San Benito con las serpientes y llamas de fuego. Los que hacían penitencia por haberse arrepentido y adjurado de sus pecados y delitos, ellos llevaban el San Benito por un tiempo y después este San Benito era colocado en la parroquia para recordarles a todos los feligreses de esa parroquia que esta persona había cometido un delito contra la fe o contra la moral. Estaba apagada cuando ellos iban a ser condenados a muerte. Ese era pues el protocolo un poco de los penitentes y los condenados. Entonces, vemos ahora algunos de los delitos. Vamos a comenzar con los delitos de los religiosos, que son tres principalmente. He hecho alguna recopilación de casos para que tengamos esto más claro de cómo fue realmente la situación. Por ejemplo, vemos el delito de solicitación. Es cuando el sacerdote le pide a la mujer en confesión, pues, solicitarle acceso carnal, tener relaciones, tocamientos indebidos, manoseo, o tener encuentros amorosos. Aquí vemos un caso del sacerdote jesuita Martín Morante de Piura, que fue acusado por una española que era menor de edad por haberle puesto la mano sobre los senos y decirle que estaba gorda, tocándole y levantándole las puntas del manto para verle el cuerpo.
Estos que eran los castigos, eran, mejor dicho, los delitos más comunes de la solicitación. Los clérigos eran acusados constantemente de tocar a las mujeres en el confesionario o a solas en privado. El otro delito era la falsa celebración, era cuando alguien que no estaba autorizado a dar misa o los sacramentos lo hacía. Y había muchos de estos casos. Por ejemplo, vemos aquí a Diego Pacheco de Cusco, blanco de 38 años, que fingió ser sacerdote y celebró la misa por muchos años. Incluso administró el viático a los que estaban a punto de morir, de extrema unción. O el caso de José Nicolás Michel de Oruro, de 28 años, que decía que fue acusado de dar 40 misas sin ser sacerdote. Este era algo muy común también, la falsa celebración. Y también vemos el caso de matrimonios de religiosos. Y hay también muchas de estas acusaciones. Lo que pasa es que la iglesia no siempre las ha permitido que se acceda a los documentos. No siempre hay una especie de prohibición o de celo con estos documentos que tienen que ver con las causas de los religiosos. Por ejemplo, vemos a Francisco de Jesús, un franciscano acusado de haberse casado en Guaura con una mujer e incluso tenía hijos. Y aún así seguía siendo maestro y sacerdote. Estos son los delitos que cometían los religiosos y eran condenados también por la Inquisición, pero no eran delitos por los cuales fueron condenados a muerte, ¿no? Sino que recibían penas menores. Tenemos los delitos contra el Santo Oficio, que eran los delitos con los cuales las personas obstaculizaban la actuación de la Inquisición. Por ejemplo, impedir que los inquisidores hagan su trabajo era un delito. Vemos a Gregorio Domínguez, vecino de la ciudad de La Plata, que fue denunciado por capturar a una persona tomando el nombre del Tribunal de la Inquisición. Es decir, se hacía pasar por un comisario de la Inquisición y hacía uso indebido de este cargo. Lo que llaman aquí fautoría tiene que ver también con esto, es decir, estas personas también acusaban y hacían actividades que eran contrarias a obstaculizar, mentían para evitar que el Santo Oficio pudiera hacer su trabajo. Otro delito común, no tan común en realidad, he visto pocos casos de los que he estado leyendo, es el de ofender al tribunal. Es decir, insultar a los inquisidores y decir de que ellos son gente que no vale. Por ejemplo, Luis de Lima, portugués de 27 años, confesó ser judío y dijo que la Inquisición aborrece a los judíos porque los inquisidores se dedican más a ver cuánto ganan de dinero y de riquezas de los judíos que en realidad que no se ven ni siquiera ellos mismos cómo actúan en su vida personal, ¿no? Es decir, juzgan por intereses económicos. Y esta es una ofensa para la Inquisición. Y para ese tiempo, ¿no? Porque ahora, ¿quién diría que esto es una ofensa? También esto de verter falsos testimonios es algo común. Por ejemplo, Jerónimo Campo de Zamora, España, corregidor de las provincias del Collao, fue absuelto por haber dicho, o mejor dicho, él dijo que en algunos momentos habían dado falsos testimonios para acusar o para entorpecer el trabajo de la Inquisición. Y decía pues que sus acusadores eran enemigos capitales suyos. Eso es un falso testimonio porque en realidad lo único que quería era librarse de la investigación. Otro delito del contra el Santo Oficio era violar los castigos y la inhabilitación. Es decir, que la Inquisición, una vez que castigaba a las personas, estas personas no acataban el castigo y terminaban desobedeciendo. Miren, por ejemplo, el caso de Francisco de Vitoria y Barahona y Duarte Gómez, que traían espada y dagas doradas en la cintura, en la correa de la cintura, y vestían seda y andaban a caballo a pesar de que estaban multados y habían sido desterrados por la Inquisición. Y ahora vemos otro tema son las proposiciones, que tiene que ver con todo lo que las personas cristianas dicen, pero es incorrecto o es mal interpretado o es mal intencionado y va contra la religión. Es decir, todo lo que decimos en contra de la religión por omisión o por desconocimiento son las proposiciones.
Hay algunos que dicen, por ejemplo, dicen cosas que no autoriza la iglesia. Son las proposiciones heréticas. Es decir, cuando una persona hace una afirmación acerca de las Sagradas Escrituras, pero desde su perspectiva personal. Por ejemplo, Marco Pérez dice que las ánimas de los difuntos no iban al cielo, sino que esperaban hasta el día del juicio final. Eso no es lo que decía la iglesia y por eso estaba cometiendo una proposición herética. También vemos las proposiciones erróneas cuando uno decía algo que era incorrecto, pero lo decía por el desconocimiento. Álvaro Cieza de Santo Domingo dijo que el Papa tenía poder para absolver a una persona aunque muriese en pecado mortal. Y eso no es cierto, sino que lo decía porque no conocía realmente cómo funcionaba esto de absolución. Lo que el Papa daba era como le dicen, una indulgencia, pero no tiene que ver con este tema de las absoluciones personales. También habían las proposiciones malsonantes, cuando se hacía una proposición acerca de alguna cosa que decían las escrituras, pero que sonaba mal, por eso era malsonante. Por ejemplo, Diego de Aguilera, que era gobernador de Puerto Rico, aquí la Inquisición siempre, lo recordemos, no hacía distingos entre poderosos y gente del pueblo. Todos los cristianos estaban sometidos a ello. Entonces, lo que decía Diego de Aguilera era que los católicos, por ejemplo, él hacía juramentos, ¿no? Y juraba, por ejemplo, por la vida del niño Jesús, por las tripas del niño Jesús, por la vida de la Virgen y su madre. Hacía ese tipo de juramentos, hacía ese tipo de confesiones que estaba muy mal, pues, hablar así, ¿no? Es decir, yo juro por Dios que la próxima semana vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, eso también estaba condenado por la Inquisición. Habían las proposiciones temerarias que tenían que ver también con temas que eran, por ejemplo, cosas que la gente afirmaba pero no estaba segura y que eran muy graves. Por ejemplo, había gente como Antonio Osorio que había dicho que los únicos que se iban a salvar en el fin del mundo iban a ser muy pocos, ¿no? Y que iban a ser más los que se iban a salvar en el fin del mundo que los condenados, mejor dicho. Es decir, todo lo contrario de lo que afirmaba la iglesia. Y hacían ese tipo de premoniciones solamente porque lo hacían y punto, ¿no? Y eso estaba mal visto por la Inquisición. Y todos estos casos que estamos viendo aquí fueron procesados. Hay también proposiciones cismáticas que lo que hacían era hablar mal de la iglesia para causar desunión dentro de la iglesia. Por ejemplo, este notario de Lima, Diego Pérez, decía que el arzobispo, que el virrey tenía tanto poder y que aquí en Lima el poder del Papa no era tan importante, ¿no? Es decir, había un ánimo de deslegitimar la autoridad del Santo Padre en manos de la autoridad secular o de la autoridad local que era el arzobispo. Hay proposiciones impias, que quiere decir que tienen que ver con la falta de fe. Por ejemplo, algunos decían, como este Francisco Ortiz de Sevilla, que ningún hombre va al infierno si ha recibido el agua del bautismo, lo cual tampoco es reconocido por la iglesia. Eso no es cierto. Entonces son proposiciones que carecen de fe. Hay las proposiciones injuriosas, como la de Mateo Salado, el famoso reo de la Inquisición que fue quemado, uno de los primeros que fue quemado, y él dijo que los ministros de iglesias eran mercaderes y vendían los sacramentos de Dios, y que habiendo de comulgar a los fieles con vino, comulgaban con agua. Es decir, hacían injurias, hacían acusaciones a la iglesia y hacían acusaciones que eran muy graves y que no eran demostradas, sino que eran con el ánimo de atacar a la iglesia. Estas eran las proposiciones injuriosas, las injurias. Y finalmente las proposiciones blasfemas. También citamos el caso de Mateo Salado porque en realidad él cometió varias faltas para la Inquisición. Mateo Salado dijo que Jesucristo es hijo de Dios y que no era Dios y que Dios no había tenido ni madre porque solo Cristo había tenido madre y no Dios. Imagínense lo que está diciendo en ese momento Mateo Salado, que después sería quemado por la Inquisición. Entonces,
terminamos viendo los últimos delitos que eran cometidos como el de apostasia, es decir, el apóstata era el que renegaba de la religión y se cambiaba, dejaba de ser cristiano y se volvía judío o había sido judío que se había convertido al cristianismo o practicaba la religión del Islam, o era un cristiano, pero era protestante, de las iglesias de Lutero, de Calvino, de, no sé, de John Hus, de todas las iglesias que surgieron después, era evangélico. Y los apóstatas también eran considerados los alumbrados, que eran católicos, pero tenían visiones y decían tener un trato directo con Dios. Es decir, hablaban con la Virgen, jugaban canicas con el niño Jesús, por ejemplo, decía uno de los alumbrados, otro decía que había hablado con los ángeles o que cuando lloraba aparecían los ángeles. Estos alumbrados eran casos muy comunes en la época virreinal y algunos estudios piensan de que más que personas conscientes eran personas con enfermedades mentales. Y esto pues pone en duda, digamos, de cómo se realizaron los procesos de Inquisición. Vemos dos casos conocidos, el de Isabel de Ormaza o Isabel de Jesús, miren el nombre que se hace llamar, de Lima, casada, negra cuarterona de India, o sea, tenía una cuarta parte de India. Ella fingió milagros, sanaba enfermos de varias enfermedades y veía a nuestro Señor por sus mismos ojos. Y dice que padecía las penas y dolores que tenía el Señor en su pasión antes de ser crucificado, ¿no? O el otro caso conocido que me llamó mucho la atención, el de Inés de Velasco, la voladora de Sevilla, de 35 años, que dijo que durante la Eucaristía Cristo no entraba en la hostia, sino que se metía en su cuerpo, y que sus lágrimas eran como la sangre de Cristo, no era el vino, sino sus lágrimas eran la sangre de Cristo, y decía que un día de Todos los Santos, un 1 de noviembre, ella había logrado sacar a 1000 almas del purgatorio gracias a sus poderes. Ella escribió muchas cosas en los cuadernos de sus visiones, pero todo eso fue quemado en la hoguera y ella fue encarcelada. Y hemos visto pues que los delitos que también eran muy comunes eran los delitos contra la moral, la blasfemia, es decir, hablar mal de la religión católica y hablar mal de la iglesia, la bigamia, que eran los casos muy numerosos de personas que se casaban 2 veces, 3 veces. Hay muchos casos, no solamente los hombres eran bígamos, también vemos casos de mujeres bígamas, por ejemplo, Inés de los Ángeles, que se casó 2 veces y que fue condenada a 100 azotes. O Nicolás Benito Campuzano Jaugino, que confesó haberse casado 2 veces y él decía que cada 7 años un hombre debía casarse para no aburrirse, ¿no? Debía de cambiar de mujer cada 7 años. Eso era lo que decían los bígamos. También están las supersticiones, es decir, creer en esas cosas supersticiosas, en amuletos, en sortilegios, en esas cosas que ahora la gente pues habla muy tranquilamente de las redes sociales sobre rituales y esas cosas, pues eso estaba penado por la Inquisición. Por ejemplo, una superstición de Ana María y María de Almendras que guardaban piedras de ara consagrada. Estos objetos de superstición eran famosos, cabellos, por ejemplo, guardaban el semen seco de los hombres o la sangre seca de la menstruación de las mujeres para hacer brujerías. Usaban la piedra de imán también para atraer al ser amado la suerte. Hacían ceremonias con animales, con aves de corral o el uso del cuy, por ejemplo. Están los casos de brujería, de los cuales vamos a hablar después. Están los casos de adivinación, donde muchos cayeron por este tema de adivinación, que era muy común en Lima, sobre todo, y en muchos lugares de América, donde los adivinadores decían conocer el futuro de las personas y decían también conocer de qué iba a morir uno, cuándo iba a morir, quién era su enemigo. Miren el caso de Diego Cristóbal Bernales, un mestizo que examinaba las rayas de las manos, las líneas, era quiromán, hacía la quiromancia y hacía desnudar a las mujeres para ver que si en sus cuerpos habían otras señales ocultas, ¿no? Esto era un adivinador, pues,
que tenía ese lado también de ver a las mujeres desnudas. Los sortilegios, cual tiene que ver con las ceremonias como el pacto con el diablo, como los rituales de brujería y hechicería, y los augurios que también tienen que ver con la adivinación, pero que tienen que ver más con los sueños, con cosas del futuro. Por ejemplo, Ana María Pérez, cuarterona mulata de la ciudad de Cuenca, que ahora es Ecuador, dice que se fingió ser profetisa y que era santa desde el vientre de su madre y que uno de sus hijos era un santo profeta y decía que tenía visiones del cielo, del purgatorio y del infierno. Eso es lo que decía. La hechicería era muy común en la época virreinal y la mayoría de casos de hechicería que no vamos a ver ahora, pero aquí hay varios casos interesantes, muestran no solamente a mujeres, sino también a los hombres. Y la mayoría de casos de hechicería era por las cuestiones de atraer al ser amado. Eso siempre fue así. Hasta el día de hoy se siguen haciendo esos filtros de amor, esos amables. Y aquí vemos muchos casos, ¿no? Muchas de estas mujeres eran viudas o solteras o eran mujeres del pueblo que practicaban la hechicería y siempre se rodeaban de mujeres que eran sus clientas que pedían atraer al ser amado. Miren, hay casos de todo el Perú, hay casos de Lima, de Arequipa, hay casos de Buenos Aires, porque todos llegaban a Lima, pues, a ser juzgados. Hay una de Huánuco también, miren, por ejemplo, hay casos de hechicerías muy extrañas, ¿no? No nos va a quedar la hora completa como para hablar de todo el tema, pero miren, algunos casos, por ejemplo, Micaela Zavala decía de que hacía hechizos para que el hombre no pudiera resistirse, ¿no? A sus encantos, incluso algunos inquisidores habían caído prendados sus pies gracias a sus hechizos. O por ejemplo, vemos a otra que mandaba hacer figuras de cera de las personas para hacer hechicerías y atraer a los hombres. Hay uno que a mí me pareció muy curioso y he visto dos casos de estos. Por ejemplo, Inés de Penalillo, limeña blanca de 40 años, que era vendedora de mazamorra y a la gente le encantaba la mazamorra que ella preparaba. ¿Por qué? Porque lo hacía con la canilla de un cadáver, con eso movía la mazamorra, no usaba cucharón de palo. Entonces, la mazamorra era deliciosa. Así que hay que ver con qué mueven la mazamorra actualmente, ¿no? Hay casos también de adoradoras del demonio. Hay algunos, por ejemplo, este caso a mí me impresionó, ¿no? Una mujer que escondía monedas de plata en un gato vivo y el gato no moría y hacía brujería con este animal. O, por ejemplo, sabían atar la agujeta. Este era un hechizo muy común en la época virreinal. Se trataba que usaban la aguja con la que cosían en la mortaja de los cadáveres. Esa aguja era robada y servía para atar la agujeta, es decir, para coser unos trapos y lograr atraer al ser amado. Con eso hacían los famosos amarres. Eso era atar la agujeta. Y muchas mujeres en la Inquisición fueron condenadas por atar la agujeta. No era que se ataban los pasadores, sino que cosían con la aguja del muerto para que el hombre no pudiera escapar de los encantos de la mujer. Y así hay muchos casos de mujeres que hacían figuras de cera, una que preparaba pociones con el semen del hombre y lo echaba en el chocolate, que ustedes saben que los limeños tomaban mucho chocolate en el desayuno, y cuando tomaban el chocolate, pues bebían un brebajo que hacía que las mujeres pudieran retener a sus maridos. Y esa era la mayoría de hechiceras que hacían estas brujerías. Ay, perdón. En el caso de los hombres también hay muchos casos que ellos se les atribuye también para prácticas de nigromancia, para cómo atraer a las mujeres. Miren este caso de este negro Congo de 60 años, Manuel Jesús Saboya, que él pasaba el conejo por el cuerpo de las mujeres para darles buena suerte y preparaba el agua de la palma bendita, es decir, esa palma que iba a la iglesia en Semana Santa, con eso hacía agua y con eso le daba de beber a las mujeres. Otros que decían también que tenían, este es buena porque he visto varios casos de esto, Asnal de Viesma, bachiller acusado, eh, él había defendido a Mateo Salado y decía que era inocente, pero el mayor delito que él cometió fue que
decía que tenían una planta que hacía que que los hombres que tomaran esa planta no pudieran ser, fueran invisibles a sus mujeres, es decir, las mujeres no los pudieran ver. Y así hay varios casos de gente que tomaba hechizos para la invisibilidad. Y ahí es porque había también muchas relaciones pues de amancebamiento, infidelidad y todo eso, como lo hay ahora. El pacto con el diablo, es increíble la cantidad impresionante de procesos por pactos con el diablo, tanto de hombres como de mujeres, acusados de hablar, de hablar con el diablo, de ofrecerle su alma, su cuerpo. Casos realmente espeluznantes como el de Melchor Araníbar, cusqueño de 19 años, sastre, que dice que Satanás se le aparecía como un indio viejo que le daba unas hierbas que servían para romper las puertas y poder entrar a las casas a robar. O por ejemplo, Pedro Luis de Enrique, que confesó que tenía un gallo, que había llevado un gallo al campo y le cortó la cabeza, la puso sobre un palo y apareció ahí una piedra, y esa piedra la colocaba en sus labios y con eso hacía que las mujeres no pudieran resistirse. O sea que tenía la piedra de la seducción. Todas estas cosas, como los delitos contra la religión, hemos visto también en la normativa y algunos casos de gente que, por ejemplo, afirmaba cosas contra la religión, hablaba cosas que injuriosas, mentiras, errores, y que ya hemos visto varios casos. Por ejemplo, Fray Antonio de la Cruz decía que visitar los altares era una ceremonia de los judíos, y eso no es cierto, pues no, los sacerdotes podían visitar los altares sin que fueran tabernáculos. O por ejemplo, Marco Pérez Griego testificó que en Potosí, las almas, él era de Potosí, las almas de los difuntos que vemos aquí en el purgatorio no iban al cielo hasta el día del juicio final, entonces permanecían ahí en un purgatorio eterno. Y finalmente vemos a los judaizantes. Muchos fueron acusados de judaísmo, practicaron la fe judaica. Algunos se habían convertido al cristianismo, pero llevaban sus creencias religiosas del judaísmo ocultas hasta que eran encontrados. Y hemos visto que en las estadísticas muchos judíos fueron llevados a la hoguera incluso. Y no es que a los judíos fueran acusados simplemente por ser judíos, sino que los judíos que fueron quemados en la hoguera fueron los que se hicieron pasar por cristianos, eran falsos cristianos, eran conversos y no habían practicado la religión católica, sino que seguían manteniendo sus ceremonias. Y por eso que en la Inquisición vemos muchas de estas denuncias. No todos los judíos fueron quemados. Hubo una época que se llama la época de el gran proceso, donde fueron quemados varios judíos en el Pedregal que está al costado de la Alameda de los Descalzos, que ya no existe, ahora es un barrio. Pero estos judíos, muchos de ellos fueron desterrados, fueron castigados y se les quitaron sus bienes, en fin. Pero vemos casos de ellos, algunos fueron denunciados justamente por las prácticas judías. Por ejemplo, eh, Benito Nicolau, que era griego, fue testificado de que para asar una pierna de carnero sacó la landrecilla de ella. Esta era una costumbre de los judíos de sacar una parte de la pierna del cordero que se llama la landrecilla, que no lo comen los católicos, sino que es algo que es una costumbre judía. Entonces esto era una demostración de que era judío. También algunos mostraron que eran judíos porque no hacían juramentos, no se persignaban, no decían, no rezaban el Padre Nuestro, varias cosas. No daban gracias en la mesa, en fin, por esas cosas ya los iban detectando a muchos de ellos, pero hay que aclarar siempre que detrás de esta persecución a los judíos habían temas económicos y políticos. Por eso que cuando hubo la gran ejecución de judíos aquí en Lima, que vemos en los últimos casos de quemados en la hoguera fueron judíos, muchos de ellos causaron un gran impacto que al final el Papa tuvo que
ya evitar que sacó una bula evitando ya más quema de judíos que se habían hecho pasar por cristianos. Y aquí, bueno, no vamos a ver todos los procesos, pero he querido reseñar 5 procesos famosos de la historia de la Inquisición de Lima. El famoso es de Mateo Salado de 1573, el primer auto de fe. No fue el primero quemado por la Inquisición, porque recuerden que los obispos, antes de la llegada del Tribunal de Inquisición a Lima, ya practicaban la Inquisición a través de los obispos, la Inquisición era una función de los obispos y se llegó a quemar algunos antes de Mateo Salado, que era un francés que era luterano, que vivía en esa huaca que ahora lleva su nombre y que estaba buscando un tesoro, pero que finalmente fue acusado porque hablaba mucho contra la iglesia y era acusado de cosas del luteranismo. Él fue quemado y es uno de los casos más emblemáticos. El otro es de Francisco de la Cruz, que llegó a ser rector de San Marcos, un hombre muy culto, pero que tuvo un proceso bastante largo y en el cual se le hicieron más de 150 acusaciones, con un expediente de más de 3.000 fojas y con una confesión de 700 páginas. Este hombre fue quemado en la hoguera y fue pues uno de los casos más escabrosos porque cuando se lee el proceso de Francisco de la Cruz se ve de todo, se ve herejía, blasfemia, aberraciones sexuales, se ve prácticas contra la iglesia, también hay ideas, visiones, alumbramiento, todo eso. Otro caso, el de Juan Bernal, también quemado por la Inquisición, un caso conocido. He puesto el caso de 2 mujeres también que me parece que son los más importantes y publicitados de esta época, también estudiados. El caso de Ángela Carranza, una mujer que decía que tenía visiones. Ella era de Tucumán, que ahora es Argentina. Y Ángela Carranza, pues, era una mujer mística que vivía y era admirada por la gente. Ella usaba mucho los amuletos, tenía visiones, decía que hablaba con Jesús, hablaba con Dios, veía a los ángeles y todo esto lo escribía en sus cuadernos. Ella llegó a acumular cientos de cuadernos que después la Inquisición los tuvo que quemar, porque ahí ella contaba sus visiones. Ángela Carranza fue muy famosa y ella no llegó a ser condenada a la hoguera porque después la llevaron a encerrar a un convento, a un monasterio, pero fue uno de los casos más escandalosos, porque aparte de todas esas visiones, ella andaba desnuda en su casa porque decía que le quemaba el fuego, las llamas del infierno y cosas así, o sea, podemos estar, como dicen algunos médicos que han escrito temas sobre la psiquiatría virreinal, que pudo haber tenido algún caso de alucinación o psiquiátrico. Y ese es el caso de Ángela Carranza, uno de los procesos más importantes, aunque algunas historiadoras como María Emma Manarelli están rescatando más allá de lo que dice el testimonio de la Inquisición, que Ángela Carranza en realidad es una mujer que está sometida al poder patriarcal imperante en la sociedad virreinal y que representaba una amenaza justamente a la Iglesia Católica por su gran fama, pues todo el mundo le hacía caso y era muy famosa. Ricos y pobres querían hablar con ella para que les diera alguna visión o algún consejo. Y Ana de Castro, la única mujer que fue quemada por la Inquisición, hay muchas versiones sobre este proceso, pero todo indica que fue un asesinato, una ejecución en la cual hubo un móvil sentimental, pasional, porque se afirma que ella estuvo relacionada sentimentalmente con algunos hombres poderosos y que se le sembraron, digamos, pruebas de que ella practicaba hechicería. Debajo de su colchón alguien colocó un crucifijo y la Inquisición lo encontró y luego se le acusó de otras cosas más. Finalmente fue llevada a la Inquisición. También se le acusó de judaizante, en fin. Estos son los procesos más importantes de los cuales hablar de cada uno de estos nos tomaría varios días.
Pero es importante recordar que la Inquisición no solamente vio temas de delitos de la fe o delitos de la moral, sino que también controlaba el tema de los libros. Cada vez que alguien escribía un libro debía ser revisado por una autoridad de la iglesia y la autoridad de la Inquisición del Santo Oficio, sobre todo de Roma, publicaba estos famosos índices, que eran los índices de los libros prohibidos. Libros que eran prohibidos por la Iglesia de Roma por su contenido contra la religión católica o porque promovían ideas adelantadas a su época. Este es el lado oscuro de la Inquisición, que es acusado constantemente de haber detenido, pues, a los grandes científicos. Algunos de ellos llegaron a ser quemados por sus visiones o por sus ideas que iban en contra de los científicos de esa época, ¿no? Hablaban de la ciencia moderna. ¿Cómo fue la Inquisición en los últimos años? Bueno, sobre esto sabemos muy poco, pero hay investigaciones de René Millán Carballo y de Teodoro Hampe. Lo que pasó en los últimos años es que la Inquisición fue perdiendo poder y comenzó a haber menos delitos de religión y se comenzó a dedicar a ver más temas de delitos morales. Juzgaba muchas cosas morales, cuestiones morales. Entonces, por ejemplo, vemos que esta Inquisición va perdiendo prestigio, la aparición de las nuevas ideas, la ilustración y todo eso hace que esta institución se vea cada vez más anticuada. Además, que en 1813 la Inquisición es abolida aquí en Perú, en toda América en realidad, cuando se instalan las Cortes de Cádiz y luego se reinstala la Inquisición en 1815. Cuando las personas se enteran de que la Inquisición ha sido abolida aquí en Lima, justamente eso ocurrió en una fecha que es en 1813. eh, las familias que habían tenido familiares acusados por la Inquisición fueron rápidamente al Tribunal de Inquisición, robaron los papeles y objetos que ahí había, y con esto desapareció nuestra historia de la Inquisición peruana porque la mayoría de documentos se perdieron y solamente quedaron algunas copias de procesos que están en España o en Santiago de Chile, en el Archivo Histórico Nacional. Todo lo demás se perdió, por eso que hay poca documentación de la Inquisición limeña. En los últimos años fueron juzgados algunas personas. Por ejemplo, vemos algunos casos. En esta acuarela de Pancho Fierro vemos una representación ya de los últimos paseos de los juzgados por la Inquisición. El 23 de septiembre de 1813, entonces el virrey Abascal hace publicar el decreto de abolición de la Inquisición y ocurre lo que pasa en este grabado de la destrucción de la Inquisición en Barcelona, que la gente se mete al tribunal, libera a los presos, como pueden ver ustedes, y rompe y quema los papeles. Pero eso no pasó en todos lados, sino que, como ustedes han visto, en México se han conservado sus papeles, ahí no se perdieron los papeles. Y por eso que ellos tienen una historia de Inquisición mucho más rica que la nuestra, porque tienen más cantidad de fuentes. Hacia 1820 ya la Inquisición fue abolida, ya en la época de la emancipación, porque era un tribunal que no tenía sentido en una república. Una de las últimas personas que vio el tribunal de la Inquisición fue Flora Tristán, la famosa viajera y escritora feminista. Ella cuando vino a Lima en 1838 pudo conocer la famosa cárcel del local de la Inquisición. Decía ella en su famosa memoria de peregrinaciones de una paria que habían 24 calabozos, cada uno de 10 metros cuadrados, que reciben luz por una ventanita que les da el aire, pero que se ve con poca claridad. Además hay subterráneos y calabozos. Se está refiriendo a los calabozos de la Inquisición, que existen hasta el día de hoy algunos sectores en lo que es el Museo de la Inquisición de Lima o Museo del Congreso. En los últimos años ya la Inquisición no tuvo tanto poder. Hemos visto también, por ejemplo, que hasta los virreyes que fueron acusados por la Inquisición no hicieron caso. En un caso famoso fue el famoso virrey hereje, el virrey Castelfuerte, que la Inquisición lo mandó a llamar para hacerle una acusación y el virrey fue
todo su guardia personal hasta la plaza de la Inquisición y acompañado de 2 cañones le dijo que si en una hora él no regresaba podían disparar contra el tribunal de la Inquisición. Y después de una hora, antes que se cumpliera el tiempo, el virrey salía absuelto de todas las acusaciones, ¿no? Hasta eso había llegado. Esa es una tradición de Palma muy famosa, pero que en realidad es citada por varios viajeros que conocieron este tema, o sea, ocurrió realmente. Y es que en realidad la Inquisición y el poder secular, el poder del virrey, ya entraban en discusión en estos tiempos. Vemos también el caso de uno de los últimos juzgados de la Inquisición. Por ejemplo, vemos a un tal Valdelomar, que señala a Ricardo Palma, un apellidado Valdelomar, que fue el último de los acusados por la Inquisición y castigados por él por haber hecho misa sin ser sacerdote. Entonces, ese fue el final de la Inquisición de Lima, y como ustedes pueden ver, sobre la Inquisición terminamos esto viendo que hay una leyenda negra. Y esa leyenda negra de la Inquisición justamente nace durante la época de la Reforma Protestante. Había un gran interés de las iglesias protestantes por desprestigiar a la Iglesia Católica, diciendo de que la Inquisición había matado a miles de personas y había torturado a miles de personas. Y justamente ellos contaron con un gran apoyo que no tenían en América y en España, que era la imprenta. La imprenta recién se estaba introduciendo y estos grabados famosos de Bernard Picard dieron la vuelta al mundo conocido en esa época, mostrando la crueldad de la Inquisición, cuando hemos visto que en la realidad solamente un 20% de los acusados eran sometidos a la tortura. Muchos ya aceptaban su culpa y eran castigados, pero los que no, pues se defendían en este proceso de la tortura. Entonces hay estos grabados que hicieron que se promoviera una idea de que la Inquisición había sido algo excesivo. También aparecieron estos libros, muchos de estos libros, solamente voy a citar el más conocido, el de Reginaldus Montanus, el apelativo de Francisco Ruiz de Pablos, un descubrimiento y veras de la Santa Inquisición, donde denuncia los excesos y abusos de la Inquisición. Libros que fueron impresos en Londres, en Francia, y que dieron la vuelta al mundo y que le dieron esta mala imagen a la Inquisición hasta causar esto de la leyenda negra. Es importante ver porque la leyenda negra se forma en el siglo XVI hasta nuestros días, sigue la leyenda negra de la Inquisición. No estamos diciendo de que los de la Inquisición hayan sido buenos y no hayan torturado a nadie, no. Lo hicieron, pero lo hicieron en una proporción muy pequeña que fue magnificada con este tema de la lucha religiosa entre la iglesia que se quería reformar y la iglesia católica. Por ejemplo, el historiador Teodoro Hampe dice que los reformistas llevaron a cabo una campaña contra la crueldad de la institución de la Inquisición en sus métodos. Otro historiador importante en el tema de Inquisición, que es Pedro Gibovich, señala que después de la abolición de la Inquisición en Lima en 1813, se produjo una gran cantidad de literatura acerca del Tribunal de Lima. Es decir, había la libertad de publicar sobre estos temas, porque antes no, antes iban a ser llamados a la Inquisición si hablaban mal de la Inquisición. Una historiadora Ruth Rosas, que ha hecho una tesis sobre la Inquisición que todavía no está publicada aquí en el Perú, ella resalta que el uso del tormento no era algo exclusivo de la Inquisición, sino que esto era común en todos los tribunales en Europa. Es más, los tribunales militares y civiles lo aplicaban, no solamente la Inquisición, todo el mundo lo hacía. Tampoco vamos a ponernos en ese plan de algunos hispanistas a decir que nosotros torturamos menos, pero en realidad todo el mundo torturaba a los acusados y esta era una práctica muy difundida en Europa y aquí en América también había muchos casos de esto. Y todo esto, dice Rosas, se promovió mucho por este uso de las imágenes que estamos viendo, las famosas grabados de Bernard Picard. Entonces, al final vemos que solamente el 10% de los reos, según el historiador que hace historia de Inquisición en España, Bartolomé Benazar,
solo el 10% de los reos fueron sometidos a tortura. Esto es realmente lo que ocurrió más allá de la leyenda negra que todos conocemos y que esa es potenciada también por la museografía de algunos museos que en realidad no tienen nada que ver con la Inquisición. No vayan a pensar que estoy haciendo alguna defensa de la Inquisición, pero he estado revisando los documentos de la Inquisición y he estado revisando también lo que se publica después que es abolida la Inquisición, y hay una gran diferencia entre lo que dicen los que acusan a la Inquisición de los excesos y la Inquisición como tal. Entonces es importante ver esto desde un aspecto histórico, más allá de las motivaciones ideológicas o confesionales que podamos tener. Para terminar, el tema de la historia del Tribunal de Inquisición de Lima es enorme. Existen muchas publicaciones e investigaciones al respecto. En el futuro trataremos algunos temas específicos, pero el objetivo de esta charla de hoy, que ha sido un poquito larga, disculpen, ha sido tratar de entender esta institución en su verdadera dimensión y significado. Quitar un poco esos mitos que todo el mundo conoce, que no cuando vamos al museo nos cuentan unas historias que no son ciertas, no todas, ¿no? Y sobre todo, referirnos en realidad cuál fue la verdadera actuación del Tribunal de la Inquisición, que no solamente nos vamos a citar pues la legislación, sino ver los casos. ¿No? Hemos citado varios casos tomados de los trabajos que se han hecho sobre el Perú, más que todo. No hemos visto México ni Cartagena, que son otros casos. En realidad lo que nos muestra es que los procedimientos que ocurrieron en la Inquisición nos lleva a imaginar una institución donde todo estaba normado por reglas, pero en la realidad la legislación fue superada por los casos que se ven, ¿no? Todo lo que hemos visto en estos casos es increíble, realmente. Son cosas inverosímiles. Esto nos permite conocer a través de su funcionamiento la sociedad de su época. La Inquisición nos permite conocer cómo era la sociedad de la época, porque no solamente juzgó a los pobres, sino a los poderosos, a la gente de todos los sectores, excepto a los indígenas que estaban eximidos de la Inquisición porque eran cristianos nuevos y podían ser inducidos a error en su doctrina. Entonces, la Inquisición nos permite ver la vida virreinal desde los diversos ámbitos que intentó controlar este tribunal, los cuales iban más allá de la vida espiritual. Les voy a robar un minuto más para que no caiga más odioso y contarles un poquito algunos libros que les pueden servir para los que estén más interesados sobre esto, algunos libros que he utilizado también en esta ponencia. Y bueno, esta semana hubo un congreso muy importante aquí en Lima, en la Universidad de San Marcos sobre Inquisición, del cual también tomé algunas ideas que me han parecido importantes, pero que por falta de tiempo no vamos a poder desarrollar. Les dejo con algunos libros que son básicos para el tema de la Inquisición en Lima. Tenemos el libro de José Toribio Medina, que lo pueden encontrar fácilmente en internet, La historia del Tribunal de la Inquisición de Lima, en 2 tomos, sumamente interesante, no van a dejar de leerlo. Tenemos el de Ricardo Palma, Los Anales de la Inquisición de Lima, también es la versión pues peruana del estudio de Inquisición. El clásico de Fernando Ayón, historiador que ha dedicado toda su vida al tema de la Inquisición y ha sido director del Museo de la Inquisición de Lima. Este libro verde, famoso. Tenemos el libro no se nota ahí, pero es el libro de Pedro Gibovich, que habla acerca de la Inquisición y la censura de los libros, lecturas de la Inquisición. Tenemos un libro de Teodoro Hampe, que estudió también el tema, Santo Oficio, Historia Colonial, publicado por el Congreso del Perú, que se puede conseguir en las bibliotecas. El libro de Loman Villena, Inquisidores, Virreyes y Disidentes, que habla un poco más de la Inquisición en el siglo XVIII. Un libro de un historiador chileno que ha hablado bastante de la Inquisición peruana, que es René Millar Carballo. Él escribió estos 2 libros, Inquisición y Sociedad en el Virreinato Peruano, y el otro, Misticismo e Inquisición en el Virreinato Peruano. Y para las mujeres que quieren conocer más sobre las mujeres en la Inquisición, tema del que no hemos podido hablar más, lamentablemente por falta de tiempo, el libro de María Emma Manarelli, un libro que es un clásico, Hechiceras, Beatas y Expósitas, Mujeres y Poder Inquisitorial en Lima. Y hay muchos libros más, pero esta es mi recomendación para los que quieran continuar aprendiendo sobre este tema.
Entonces, este ha sido nuestro especial del mes de octubre. Este ha sido nuestro especial del mes de octubre. Para el mes de noviembre vamos a hacer un especial más. Yo les agradezco por su atención, espero que les haya gustado el tema, pero como les comento, mi intención es un poco que veamos el tema desde los ojos de la investigación histórica, más allá de los prejuicios o ideas preconcebidas que tenemos sobre la Inquisición. Recordad también que la Inquisición es una institución de su tiempo y nosotros somos hombres también de otro tiempo, así que siempre tenemos que tomar en cuenta esas cuestiones. La Inquisición tuvo su momento. En pleno siglo XXI, pues digamos que también tenemos nuestras instituciones parecidas a la Inquisición, quizás, quién sabe. Analicemos un poco eso, pensemos un poco más la historia en su verdadero significado y proceso. Y bueno, agradecerles a todos ustedes por su atención. Hoy sí nos pasamos de la hora que siempre hacemos estos especiales, pero es un tema muy grande y he querido por lo menos tratar aspectos importantes. No lo vamos a hacer todo, pero al menos vamos a hacer temas que les puedan llamar a la reflexión y abrir un poco más sus conocimientos para tratar de entender realmente la historia como es y no como pensamos que había sido. Por ahora me despido y nos estamos viendo en nuestro próximo especial. Saludos a todos. Cuídense.